¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí ante ustedes, trayéndoles como siempre una nueva novedad lingüística. Hoy vamos a hablar sobre la prosodia u ortología. Prosodia u ortología significa la ciencia gramatical que nos ayuda o nos enseña a pronunciar correctamente las palabras de nuestro idioma nacional, que según el contexto en que vivamos será el sistema lingüístico. En nuestro caso, vamos a conocer algunas de las reglas de la lengua española, que están dictaminadas por la Real Academia Española. Sabemos que el lenguaje está formado por dos expresiones, la expresión oral a través del habla y una expresión escrita a través de distintos tipos de textualidades. Pero cuando hablamos, utilizamos sonidos, y esos sonidos justamente son emitidos por ciertos órganos vocales naturales que poseemos o que todo ser humano posee. Y esos órganos vocales son 6, pero esos 6 se encuentran, 5 de los cuales dentro de la cavidad natural, que se denomina caja de resonancia, o sería la parte de la mandíbula. Serían los labios, la lengua, la garganta, el paladar y por supuesto todo el sistema dental. Y el sexto órgano se encuentra en la parte superior de nuestra cavidad natural, que sería todo el sistema nasal. 6 órganos que cuando entran en funcionamiento crean sonidos. Sonidos fonéticos que significan simplemente sonidos físicos, sin significación. Y sonidos fonológicos son aquellos sonidos que conllevan mensajes, significados, significación, emociones, sentimientos, todo lo que el emisor quiere transmitir a un posible destinatario. Y aquí tenemos todo un abecedario, porque nuestro código comunicativo tiene un abecedario. Y el abecedario es el sistema organizado de letras que estarían formados por vocales y por consonantes. También denominado nuestro abecedario alfabeto, porque tiene su origen histórico en la lengua griega. Entonces toma de esa lengua griega las dos primeras letras, alfa y beta. De allí el nombre de nuestro abecedario como alfabeto. ¿Y cuáles serían las 28 letras que formarían parte de nuestro abecedario? ¿Cuáles serían? Porque son 28 letras y 24 sonidos. Las 28 letras serían la A, B, C, Ch, la D, E, F, G, H, I, J, K, L, H, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, X, Z. 28 letras, 24 sonidos. ¿Por qué 24 sonidos? Porque hay dos letras que son compuestas, como la Ch, que se forma entre la C y la H, entre esas dos letras. Pero cuando la pronunciamos como una sola letra, Che. Igualmente pasa con la Esh, que está formada por dos L simples, pero cuando la pronunciamos como una sola letra, Esh. Entonces, en realidad son 24 sonidos y 28 letras. Este abecedario está formado por vocales y por consonantes. Y las vocales sabemos cuáles son: A, E, I, O, U. Vocales fuertes: A, E, O. Vocales débiles: I, U. Y el resto son consonantes. Y más adelante voy a explicar cuál es la diferencia entre vocales y consonantes. Y esa interacción entre vocales y consonantes va a dar lugar a todo un sistema de unidades lingüísticas. Unidades lingüísticas que serían monemas, fonemas, morfemas, la palabra, que es una de las unidades más representativas de nuestra lengua española. También tenemos sintagmas, proposiciones, frases, y allí viene la oración, otra unidad representativa de nuestro código de comunicación, que es estudiado justamente por la sintaxis. Y luego el texto y el discurso. Todo un sistema de unidades lingüísticas que utilizamos para poder transmitir realmente mensajes. Podemos decir que en el caso de la W no forma parte de nuestro abecedario, pero sí en la práctica, en muchas palabras, más que nada en los nombres propios. Ejemplos: Wilson,
Wilson, allí estaríamos utilizando justamente la W. Walter también sería otro ejemplo. Y así vamos encontrando otros nombres donde está o se está utilizando justamente la W. En la práctica, no en la formalidad. En nuestro sistema abecedario no está la W. Luego tenemos el caso de la R. La R. La R sonido suave es una sola letra, R. Pero hay una R sonido fuerte que estaría formada por dos R simples. En nuestro abecedario está la R sonido suave, pero no está la R sonido fuerte. Pero en la práctica sí. Ejemplos de palabras donde utilizamos la R sonido suave: coro, loro, árbol. Son ejemplos. Ahora, ejemplos donde utilizamos la R sonido fuerte, las dos R simples: perro, guerra. Así estamos trabajando justamente con estos tipos de reglas y justamente con ejemplos. Otra regla más sería el caso justamente de la diferencia entre vocales y consonantes. ¿Cuál sería la diferencia? Es que las vocales tienen sonido propio, tienen vida propia. Yo pronuncio la vocal A y sé que es la vocal A. Pronuncio la vocal E, I, O, U y sé qué tipo de vocal es, con solo pronunciarlas. Entonces no necesitan de ninguna otra letra para poder identificarse. En el caso de las consonantes, sí, ellas no tienen sonido propio, sí necesitan de otra vocal o de otra letra o de otras letras para poder identificarse como tal, para saber qué tipo de consonante o letra es. En el caso de la P, ahí estoy utilizando la P, entonces sé que esa letra es P, pero si pronuncio simplemente en simple sonido, con ese simple sonido no puedo identificar qué tipo de letra o consonante es. Necesito entonces de otra letra para poder identificarla. P, igual en el caso de otras consonantes: Q, R, S, T, B. ¿Se dan cuenta? Entonces allí tenemos la diferencia entre vocales y consonantes. Vocales tienen vida propia y consonantes necesitan de otra letra o de otras letras para identificarse, para tener vida propia, para saber qué tipo de letra es. Esa sería otra regla. Y aquí viene el caso de la Y. La Y sí forma parte de nuestro abecedario. Pero hay muchos términos, muchas palabras, donde nosotros tenemos que escribir la Y en esas palabras. Pero cuando la pronunciamos la palabra, tenemos que pronunciarla como una I común, como una I latina. La Y también es conocida por muchos como una Y. Tengo ejemplos. En el caso de la palabra ley, se escribe L-E y la Y formalmente, pero cuando la pronuncio como pronuncio ley, entonces esa Y tiene el valor de una I común. El caso de carey, lo mismo, como escribimos la C, la A, la R, la E y la Y, pero como pronuncio carey, no pronuncio careye, es decir, la Y tiene el valor de una I común en muchos términos, en la práctica. En el caso de buey, lo mismo pasa. Es decir, buey es la Y, B larga, U, E y la Y. Yo pronuncio buey como una I común. La Y se pronuncia como una I común en la práctica. Esa es otra regla. Y aquí viene el caso de la U. ¿Qué pasa con la U? Bueno, cuando se encuentra entre las vocales E, I y precediendo las consonantes G o Q y ella se encuentra en el medio, es muda, no se la pronuncia, pero sí se la debe escribir en muchos términos, por formalidad, porque si no, esa palabra no existiría. El caso de queso, o guiso, o guerra. Entonces, en el caso de queso, ¿cómo se escribe? La Q, la U, la E, la S y la O. Queso. Es decir, por formalidad tengo que escribirla, pues si no la escribo, esa palabra no existe. Pero no la pronuncio, porque yo la palabra queso
pronuncio solamente como usted la escucha. Queso. No estoy pronunciando queso. No, queso. Para poder pronunciarla la U, tiene que tener signo de puntuación de la diéresis y crema. Y esa sería justamente una parte de esta regla. Allí el signo de puntuación se llama diéresis y crema. Entonces arriba de la U se coloca 2 puntitos. Entonces esos 2 puntitos están indicando que esa U tiene que pronunciarse, que ya no es muda. Y eso se da en muchas otras palabras, en muchos otros términos. Por ejemplo, pingüino o cigüeña, güemes. Allí va con diéresis y crema, con los 2 puntitos. Allí ese sí se está indicando que esa U tiene que pronunciarse. Güemes, cigüeña. Así es. Así que así son las reglas. Así tenemos que aplicar las reglas, porque de lo contrario nos estamos comunicando de manera oral, pero de manera incorrecta. Es decir, que la prosodia nos ayuda, nos enseña a pronunciar bien nuestro idioma nacional. Reglas son reglas. Y ahora tenemos la clasificación de consonantes según los órganos vocales que utilizamos para poder pronunciarlas. Y hay 6 órganos vocales, como dije al principio. Entonces hay 6 tipos de consonantes. Y comencemos a conocer cuáles son esos tipos de consonantes. Tenemos las consonantes labiales. ¿Y cuáles serían? La B larga, B de barco, la B corta, de vaca, la P, la F y la M. 5 consonantes justamente labiales. Las consonantes linguales serían 2, L, L y H. Las consonantes nasales también serían 2, la N, N y ñ. Las consonantes guturales, ¿cuáles serían? La G, la J, la K y la X. 4 consonantes guturales. Las paladiales, la Y, la R y la R. 3. Y finalmente las consonantes dentales. Y allí tenemos la D, T, S, y Z. Así que ahí están la clasificación de consonantes según los órganos vocales que utilizamos para pronunciarlas. Y hasta aquí estamos llegando a conocer algunas de las posibles reglas que rigen nuestro hablar, nuestra forma de oralidad. Y ahora viene la segunda parte y así vamos a finalizar con esta presentación. La palabra, como dije, es una de las unidades lingüísticas más representativas de nuestro código de comunicación. Por eso, esta rama de la lingüística que se denomina prosodia u ortología, que es una ciencia gramatical, hace un estudio estructural y sistemático de la palabra. ¿Cómo está conformada? Y comenzamos. Está conformada por sílabas. Toda palabra presenta sílabas. Y la sílaba es la letra o las letras que nosotros podemos utilizar, podemos pronunciar justamente para conformar una sílaba. Y hay una clasificación de palabras según el número de sílabas. Según el número de sílabas. Hay palabras monosílabas, que están formadas por una sola sílaba. Mar, una sola sílaba. Ser, con S, ser, una palabra monosílaba. Palabras bisílabas, bueno, están formadas esas palabras por 2 sílabas. Árbol, árbol, 2 sílabas. Calle, 2 sílabas. Trisílabas, por 3 sílabas. Y acá tenemos en el caso de Loreto, 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 3 sílabas, formaría parte de esa palabra. Así que camiones, camiones, 3 sílabas, formarían esta palabra. Y luego vienen justamente
las polisílabas. Estarían formadas por 4 o más sílabas. Y allí podemos decir, ejemplo, ornitorrinco. ¿Cuántas sílabas formaría esta palabra? Ornitorrinco. 5 sílabas. Se denomina palabras justamente polisílabas. Y ahora hay una clasificación. Hay una clasificación de las sílabas. De las sílabas según la posición o el lugar que ocupen vocales y consonantes. Y así podemos encontrar las llamadas directas. Es cuando la consonante precede a la vocal, o sea, se encuentra anterior a la vocal. Y este sería el caso de, por ejemplo, lombriz. Lombriz. ¿Cuál sería la consonante? La L. Lom y la vocal O. Lombriz. Luego tenemos las inversas. Es cuando la vocal se encuentra anterior a la consonante, precede a la consonante. Allí tenemos el caso, por ejemplo, de óleo. Óleo. Ahí está la vocal O y luego la vocal, la consonante L. Óleo. Óleo. Y luego están las mixtas. Las mixtas es cuando la vocal se encuentra entre 2 consonantes. Y ahí un ejemplo claro. Por ejemplo, en el caso de pingüino, está la consonante P, la vocal I y la consonante N. Pingüino. Ese sería justamente una sílaba que se denomina mixta. Es decir, la vocal se encuentra entre 2 consonantes. Y luego viene el silabeo. El silabeo significa la descomposición de la palabra en sílabas. ¿Y cuándo utilizamos el silabeo? El silabeo lo utilizamos cuando estamos escribiendo en un renglón y no hay espacio suficiente al final del renglón para completar esa palabra. Entonces tenemos que recurrir a esta estrategia, al silabeo. Yo estoy escribiendo la palabra escritura. Voy escribiendo escri y no hay más espacio. Entonces tengo que silabear. Escri y coloco un signo de puntuación que se denomina guión. Y ese guión me está indicando que esa palabra tiene que continuar en la siguiente y completarse. Escritura. Allí está el silabeo. Y la palabra también está conformada por diptongos y triptongos, es decir, estructural y sistemáticamente. El diptongo, ¿cuándo se produce? Es la unión de 2 vocales en una sola sílaba. Puede ser una vocal fuerte, una vocal débil, o 2 débiles unidas. Ejemplo de una vocal fuerte y una vocal débil. El caso de palabras como jaula, jaula, vocal fuerte A, vocal débil U, jaula. O la palabra aire, vocal fuerte A, vocal débil I. Aire. O 2 débiles, 2 débiles. Es decir, ejemplos de diptongo donde utilizamos 2 vocales débiles. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de ciudad, la I y la U. Ciudad. O cuidador. O sea, U y cuidador. 2 vocales débiles en una sola sílaba. Y ahora tenemos el caso de los triptongos. Es la unión de 3 vocales en una sola sílaba. En una sola sílaba. Donde la vocal fuerte, puede ser acento ortográfico o acento prosódico, se encuentra entre 2 débiles. La palabra Uruguay. La vocal fuerte sería la A con acento prosódico y las vocales que la acompañan serían débiles. Uruguay. La U y la I. Es decir, formalmente está escrita como la Y, Uruguay, pero la pronunciamos como I, tiene valor de I común. O Gualeguay o Gualeguaychú, ese sería un diptongo. Ahora, ¿cuándo se destruye el diptongo y el triptongo? Cuando la vocal débil se encuentra acentuada. Es decir, en el caso del diptongo o en el caso del triptongo. La vocal débil puede ser acento ortográfico, acento prosódico, pero la vocal débil está acentuada. Entonces se destruye el diptongo y el triptongo. Ejemplo de destrucción de un diptongo. En el caso de la palabra país o baúl. País
Es decir, la I, acento ortográfico, está acentuada, se destruye el diptongo, no hay diptongo. O en el caso de baúl, lo mismo, la U, acento ortográfico, o sea, vocal débil. Y la destrucción de un triptongo, un ejemplo de destrucción de un triptongo, es decir, la vocal I tiene que estar acentuado, es decir, acento prosódico o acento ortográfico. Bien, en el caso de la palabra ensuciáis, ahí está el acento ortográfico en la I, ensuciáis, se destruye ese diptongo porque la vocal débil está acentuada. Y vamos por lo último, por ahora. Tenemos el caso del acento. O sea, por lo común la palabra siempre tiene acento en algún tipo de sílaba. El acento es la mayor intensidad con que pronunciamos una sílaba. Puede ser acento prosódico, acento ortográfico. El prosódico es el que pronunciamos, pero que no se escribe. En el caso del ejemplo, la palabra calle. Calle. ¿Cuál sería el acento prosódico? Está en la segunda sílaba, contando de la derecha hacia la izquierda. O en el caso de la palabra loro, loro, en la segunda sílaba, contando de la derecha hacia la izquierda. Ese sería el acento. Y bueno, cuando la palabra acentuada, ¿sí? O sea, la sílaba se encuentra acentuada, significa que se llama tónica. Cuando la sílaba no está acentuada, se llama átona. Y hay una clasificación de palabras según el acento, es decir, ¿dónde recae el acento? ¿En qué sílaba? Y aquí, por regla general, siempre tenemos que contar desde la derecha hacia la izquierda. Y bueno, hay palabras agudas. Las agudas significan que llevan el acento en la primera sílaba, contando desde la derecha hacia la izquierda, por regla general. La palabra café o la palabra sofá, acento ortográfico. Esa sería una palabra aguda. La palabra grave se encuentra en la segunda sílaba, contando de la derecha hacia la izquierda. Así que ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, auto, la segunda sílaba, auto. O el caso de la palabra calle, calle, también se encuentra en la segunda sílaba. Luego las palabras esdrújulas, tercera sílaba, contando de la derecha hacia la izquierda. Palabras, como ejemplo, tenemos el caso rápido, cúpula, acento ortográfico, tercera sílaba. Y las palabras sobresdrújulas, en la cuarta sílaba, o en la quinta, o en la sexta, en la séptima, depende la palabra y dónde recae el acento. Por ejemplo, en el caso de la palabra pídemelo, ahí está el acento en la I, acento ortográfico, pídemelo, cuarta sílaba. Búscamelo, también, cuarta sílaba, ahí está el acento en la U, búscamelo, 4 sílabas, sobresdrújula. Y así vamos conociendo, y por ahora vamos finalizando con estas reglas. No son todas, aquí estamos desarrollando algunas posibles reglas que rigen nuestro código de comunicación. Sabemos que tenemos que respetar esas reglas si queremos comunicarnos de manera correcta a través del habla, a través de la oralidad con otras personas. Así que es parte de nuestro sistema social, es parte de nuestro sistema cultural. Ese es el precio que tenemos que pagar por coexistir, por convivir en sistemas. Aún la naturaleza misma tiene sus propias leyes y hay que respetarlas. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Aquí les saluda quien les habla. Muchas gracias.